Registro de bitácora CADE, especialista en comunicaciones, Destacamento Operacional 1. Informe postmisión, canal no oficial. La hora es irrelevante. La fecha es hoy. Creo. La luz roja de la grabadora es un único ojo acusador en el gris estéril de la sala de informes. Se supone que es una formalidad, un lugar para volcar datos y observaciones tácticas. Para mí es un confesionario. Me llamo Kate. Oficialmente, soy el tipo de comunicaciones y soporte técnico de Odín. Extraoficialmente, soy la correa, la salvaguarda, el único miembro 100% humano de esta particular manada de lobos. Soy el único que no se sometió al bautismo. Así lo llaman ellos, una pequeña y sombría broma interna. Allá en el Pentágono, los cerebritos en sus laboratorios climatizados lo llaman Proyecto Lupus. Un verdadero golpe de genialidad. Tomaron a 4 de los mejores operadores que el ejército de los Estados Unidos podía ofrecer, hombres con los que había servido, con los que había sangrado, y se pusieron a escarbar. Encontraron algo latente en su ADN, un eco prehistórico, y no se limitaron a despertarlo. Le metieron un cóctel de estimulantes de combate y aceleradores genéticos. Les dieron la fuerza de un semidios y la furia de una bestia acorralada. ¿Y a mí? A mí me dieron el protocolo Cerbero. Suena impresionante, pero es solo un nombre elegante para una correa. Una interfaz neuronal conectada directamente a sus implantes. Es una tableta reforzada que nunca se separa de mi lado en una misión, conectada a mi propio equipo. En su pantalla, veo sus vidas reducidas a flujos de datos. Frecuencia cardíaca, adrenalina, niveles de lactato, actividad neuronal. Verde es bueno, ámbar es forzar la máquina. Rojo significa que la bestia está arañando la puerta. Mi trabajo es ser la voz de la razón transmitida directamente a sus oídos cuando esa línea se vuelve roja. Se supone que debo traerlos de vuelta del abismo. Los recuerdo de antes. Recuerdo a Rex, nuestro alfa, riéndose tan fuerte que lloró por un chiste estúpido en el comedor de Kandahar. Recuerdo a Marcus, nuestro titán, enseñándome una foto de su hija recién nacida. Sus enormes manos sorprendentemente delicadas mientras sostenía el teléfono. Recuerdo a Silas, nuestra sombra, un hombre tan silencioso que te olvidabas de que estaba en la habitación hasta que hacía una observación seca e ingeniosa que dejaba a todos cortados. Y a Leo, nuestro colmillo, todo energía inquieta y fuego competitivo, siempre esforzándose por ser más rápido, más fuerte. Eran mis hermanos. Éramos una familia forjada en el polvo y el fuego de conflictos olvidados. Ahora son otra cosa. El bautismo les arrancó algo. No sus recuerdos, no su lealtad, sino una capa fundamental de humanidad. Lo veo en sus ojos a veces, cuando creen que nadie mira. Un destello amarillo, una quietud depredadora que antes no estaba ahí. Se mueven de forma diferente, con una tensión de resorte comprimido que me eriza el vello de los brazos. También son más grandes. Incluso en forma humana parecen ocupar más espacio, sus músculos son más densos, sus complexiones más anchas de lo que recuerdo. El proyecto añadió masa, reforzó la estructura ósea. Los hizo mejores anfitriones para la bestia. El sistema Cerbero es mi única arma real contra esa bestia. Puedo administrar sedantes a distancia, una pequeña sacudida para calmar la tormenta. Puedo inundar sus comunicaciones con señales de audio personalizadas. La voz de un ser querido, una pieza de música relajante, cualquier cosa para anclar al hombre a la realidad. Es un susurro digital desesperado contra un rugido biológico. Y rezo a un Dios en el que ya no estoy seguro de creer para que la correa nunca, jamás, se rompa. Porque si lo hace, no soy solo su guardián, soy la última cena. El informe de la misión de esta noche fue una historia de fantasmas contada bajo luces fluorescentes. El objetivo es un narco señor de la guerra en la selva de Borneo. Se hace llamar El Serpiente. Dirige una secta fanática,
No solo un cártel. Misión estándar de buscar y destruir, salvo que la inteligencia es irregular. La zona es un agujero negro de comunicaciones. Y el último equipo que entró, un ODA de los boinas verdes estándar, desapareció sin dejar rastro. Ninguna llamada de socorro. Ninguna baliza de emergencia. Solo silencio. Por eso nos envían a nosotros. Cuando la misión es imposible, cuando necesitas enviar un monstruo para matar a un monstruo, llamas a Odin. Rex, Alpha, solo asintió, con la mandíbula apretada. Titán hizo crujir sus nudillos, un sonido como de rocas rozando entre sí. Los demás estaban simplemente quietos, observando, esperando la orden para ser liberados. Y yo estaba allí sentado, ejecutando diagnósticos en el cerbero, con el estómago revuelto por un pavor frío y familiar. Soy su hermano de armas. Los he visto llorar por camaradas caídos, y ahora los estoy viendo convertirse en algo que podría no ser capaz de llorar en absoluto. Algo que solo sabe cómo hacer llorar a otros. Son el arma definitiva, nuestra arma. Y yo soy el hombre que sujeta el gatillo, apuntando a sus cabezas. Por si acaso, todavía tengo pesadillas con Nevada. No con el calor, no con la extensión infinita y desoladora del desierto. Sueño con la Casa de la Muerte. Era una instalación de entrenamiento de última generación en una base clasificada, un laberinto en expansión de hormigón y acero diseñado para simular cualquier entorno de combate urbano. Para nosotros, era el laboratorio donde los científicos podían probar sus nuevos juguetes. Yo estaba encaramado en la torre de observación, una caja de cristal y metal que dominaba todo el complejo. La tableta Cerbero estaba fría y pesada en mis manos, su pantalla mostrando 4 líneas de vida estables y verdes. Abajo, Odín esperaba, vestidos con equipo táctico negro, rifles en ristre. Parecían cualquier otra unidad de élite. «Cerbero, aquí Alpha». La voz de Rex llegó a través de mis auriculares, tranquila y profesional. Todos los sistemas nominales, listos para actuar a su señal. «Alpha, aquí Cerbero. Estáis en verde en todos los parámetros. El campo de tiro está activo. Comiencen el ejercicio a mi señal», respondí, mi propia voz sonando débil y aflautada en el silencio opresivo. La señal es aullido. Hubo medio segundo de silencio. Luego, una risa grave de Titán. «¡Qué gracioso, Cade! Muy gracioso». «Solo da la orden, chico», gruñó Colmillo impaciente. Respiré hondo. Aullido. La orden fue el detonante, no para que derribaran la puerta, sino para algo mucho más terrible. Comenzó con un sonido, un coro de ruidos húmedos y desgarradores, y el crujido profundo y resonante de huesos reconfigurándose, amplificado por el aire del desierto. Observé, con los nudillos blancos en el borde de la tableta, cómo mis amigos se deshacían. Sus columnas vertebrales se arquearon hacia atrás en ángulos imposibles, fémures y tibias alargándose, rompiéndose y reformándose con chasquidos audibles. El tejido muscular se hinchó y se retorció bajo su piel, rasgando las fibras de armadura flexible, especialmente diseñadas de sus uniformes. Las mandíbulas se desencajaron y se alargaron hasta convertirse en hocicos llenos de dientes, como clavos de ferrocarril. Fue una sinfonía de horror biológico. En menos de 10 segundos, 4 de los mejores soldados de América habían desaparecido. En su lugar había 4 monstruos. Eran bípedos, pero encorvados, de unos buenos 9 pies de altura. Sus cuerpos eran una horrible fusión de hombre y lobo, cubiertos de parches de pelaje áspero y oscuro, y secciones expuestas de lo que parecían placas de armadura quitinosa y negra, que habían brotado de sus propios esqueletos. Esta era la parte lupus del proyecto. No solo un hombre que se convierte en lobo, sino un hombre que se convierte en un arma viviente. Pero no eran solo bestias sin mente. Esa era la parte verdaderamente aterradora. Alpha, incluso en su forma monstruosa, levantó una mano con garras en una señal de entrada nítida y reconocible. Sombra,
ahora una criatura más delgada y estilizada, se movía con una fluidez antinatural. No soltó su carabina M4 con silenciador. La sostenía en una mano masiva de 3 dedos, con la culata apoyada en su nuevo y más ancho hombro. Fue el primero en cruzar la puerta, una oscuridad fluida que estaba allí, y luego no. Observé en los monitores las cámaras térmicas atravesando la penumbra artificial de la Casa de la Muerte. Blancos emergentes, placas de acero con forma de combatientes enemigos, aparecían en puertas y ventanas, antes de que la mayoría estuvieran completamente erguidos. Ráfagas de 3 disparos del rifle de sombra los cosían en el centro. Se movía como un bailarín, un depredador de 9 pies de altura que todavía recordaba los fundamentos de despejar una habitación. Cuando un blanco apareció demasiado cerca para su rifle, simplemente soltó el arma. Quedó colgando de un cierre magnético en su chaleco, y su antebrazo se convirtió en un borrón. Una cuchilla de tungsteno de 6 pulgadas, integrada en su brazal, salió disparada y evisceró el blanco de acero, dejando un surco profundo y chirriante. Luego vino Titán. La puerta de la siguiente sección era de acero reforzado, una puerta blindada simulada. Titán no se molestó con explosivos. La golpeó con el hombro. Toda la pared tembló. Un segundo impacto y la puerta se abolló, arrancada de sus bisagras con un grito de metal torturado. Empuñaba una ametralladora MK-48, un arma que normalmente requiere un bípode, sosteniéndola con una mano como una pistola. Roció la habitación con un torrente de proyectiles de 7,62 milímetros, suprimiendo todo. El sonido, un rugido continuo y ensordecedor. Se movían con una escalofriante síntesis de entrenamiento de primer nivel y furia animal. Colmillo era un torbellino de garras y cuchillas, despejando esquinas estrechas donde un rifle sería torpe. Alfa los dirigía con ladridos y gruñidos guturales, que de alguna manera seguían siendo órdenes tácticas coherentes, un lenguaje de depredadores que, afortunadamente, yo no debía entender. Terminaron el recorrido en menos de 1 minuto, un récord que nunca se publicaría. Mientras permanecían de pie entre los blancos humeantes y destrozados, sus enormes pechos subiendo y bajando, observé sus constantes vitales en el cerbero, todas en ámbar, coqueteando con el rojo. Los niveles de adrenalina estaban por las nubes. La bestia estaba plenamente presente, saciada por la violencia. Accioné mi micrófono, con la garganta seca. Ejercicio completado. Alfa, informe. Primero llegó un gruñido grave por las comunicaciones. Un sonido que vibró a través de mis huesos incluso por la radio. Luego, la voz de Rex, tensa y áspera. Blancos. Neutralizados. Cerbero. En espera de reversión. Observé cómo el horrible proceso se revertía. El encogimiento, el chasquido de los huesos volviendo a una configuración humana. Los gemidos de dolor que siempre intentaban, y no lograban, reprimir. Unos minutos más tarde, volvían a ser hombres, arrodillados sobre el hormigón, cubiertos de sudor y algo más. Sus uniformes especializados en su mayoría intactos, pero estirados y tensos. Los médicos, almas valientes, entraron corriendo. Me recliné en mi silla, el aire escapando de mis pulmones. Sentí una oleada de orgullo por su pura y aterradora competencia. Eran un sistema de armas perfecto. Y en el mismo instante, una ola de miedo helado me invadió. Había visto a mis amigos darse la vuelta como un calcetín. Había visto a la bestia que vivía detrás de sus ojos. Y supe, con una certeza que me heló hasta la médula, que la parte más importante de mi trabajo no era ayudarlos a ganar la lucha. Era asegurarme de que la lucha no los ganara a ellos. El vientre del C-130 era un purgatorio retumbante y vibrante. Nos sentamos en silencio, los 4 a un lado, yo al otro. El resplandor rojo de las luces de la cabina pintando nuestros rostros en tonos demoníacos. Faltaba menos de 1 hora para el salto. Borneo, el infierno verde. Hasta el nombre parecía maldito.
El lanzamiento fue suave. Un salto a gran altitud y baja apertura hacia una oscuridad tan completa que parecía como caer en una botella de tinta. El dosel de la selva se precipitó para recibirnos, un muro sólido de vegetación. Aterrizamos en un pequeño claro predeterminado. Las imágenes de satélite, por una vez, eran precisas. En el momento en que mis botas tocaron la tierra suave y húmeda, la humedad me golpeó como un golpe físico. Era una manta de aire espesa y sofocante, cargada con el olor a descomposición y a vida rampante y explosiva. Cada respiración era un sorbo de agua. Me desenganché el paracaídas e inmediatamente me puse a trabajar, instalando un microrelé para hacer rebotar nuestra señal de comunicaciones hasta un satélite de órbita baja. Procedimiento estándar, pero aquí se sentía vital. La selva parecía tragarse el sonido, tragarse la luz, tragárselo todo. Alfa, Rex, se había quitado el casco y olfateaba el aire. No era un gesto humano. Era un animal probando el viento, con la cabeza inclinada y las fosas nasales dilatadas. «Algo va mal», murmuró, su voz un retumbo grave. La inteligencia dijo que el campamento principal estaba a 2 kilómetros al norte de la zona de lanzamiento. Dije, mirando el mapa topográfico en mi tableta. «Siguiendo el río». «No, el aire», gruñó Titán, su enorme cuerpo pareciendo erizarse. «Está viciado, contaminado». Avanzamos con sombra en la punta, fundiéndose en la enmarañada maleza sin hacer ruido. Yo seguía directamente detrás de Titán, su volumen una presencia reconfortante y aterradora. Mi rifle parecía un juguete. Yo era el eslabón débil aquí, el frágil elemento humano. Mi trabajo era permanecer detrás de los semidioses, mantener el enlace de comunicaciones abierto y realizar exploraciones con el pequeño dron similar a una libélula que había lanzado. Su imagen térmica se mostraba en el rabillo de mi ojo, una imagen fantasmal y cambiante superpuesta a la realidad. La selva era una entidad viva. Lianas gruesas como mi brazo se enroscaban alrededor de árboles antiguos, y el dosel era tan denso que el sol del mediodía se reducía a unas pocas columnas de luz dispersas y neblinosas. El ruido era un asalto constante y de múltiples capas. El chillido de pájaros invisibles, el coro de clics de 1 millón de insectos, el susurro de cosas moviéndose justo más allá del borde de la visión. Era un lugar diseñado para crispar los nervios. Encontramos el primer campamento 1 hora después, o lo que quedaba de él. No era la base principal, solo un puesto de avanzada. Las tiendas estaban rasgadas en jirones, cajas de municiones y suministros estaban volcadas y esparcidas. Y luego estaban los cuerpos, al menos 1 docena de hombres del Serpiente. No habían muerto en un tiroteo, no había agujeros de bala, ni signos de una explosión. Habían sido despedazados. Había visto carnicerías de combate antes. Esto era diferente. Esto era trabajo de matadero. Los torsos estaban abiertos con una fuerza aterradora. Las extremidades habían sido arrancadas. Un hombre estaba empalado en una estaca de bambú afilada, pero no antes de que su cara hubiera sido cercenada. ¿Un oso?, susurró Colmillo, empujando un cuerpo con la bota. Alfa se arrodilló, examinando el suelo. «Ningún oso hace esto», dijo con voz sombría. Señaló con un dedo enguantado un profundo tajo en la tierra compacta. Marcas de garras. 3. Profundas. Largas. Luego señaló el barro ensangrentado alrededor de un cadáver. «Y mira el radio de la mordedura. Es enorme, aserrado». Mi dron zumbaba sobre nosotros y cambié su cámara a un escaneo óptico de alta resolución del suelo. Alfa tenía razón. Las marcas de las garras eran limpias, quirúrgicas, como si hubieran sido hechas por cuchillos gigantes. Pero lo más inquietante eran las huellas. Las encontramos alejándose de la carnicería, adentrándose más en la selva, lejos del río. No eran huellas de animales, ni de lobo, ni de oso, ni de nada que pudiera identificar. Eran impresiones masivas y escamosas, cada una de fácilmente 3 pies de largo, con un patrón reptiliano distintivo,
Parecían pertenecer a algo que hubiera salido del período Cretácico. ¡Qué demonios!, musité, viendo cómo las huellas se definían en mi pantalla. Este no era nuestro objetivo, declaró Sombra, su voz plana. Estaba de pie al borde del claro, mirando hacia el opresivo muro verde. Esto fue una disputa territorial. El campamento principal del Serpiente está al norte, les recordé, sintiendo un pavor frío trepar por mi espina dorsal. Tenemos nuestros parámetros de misión. Alfa se levantó, limpiándose el barro del guante. Miró las huellas reptilianas que se adentraban en lo oscuro y desconocido, luego de nuevo en dirección al río. Era un cazador, y acabábamos de tropezar con el rastro de un depredador mucho más grande. Tomó una decisión. Los planes cambian, dijo, sus ojos brillando con una luz salvaje. La misión es eliminar la amenaza en esta zona de operaciones. Ahora mismo, ¿esa cosa?, señaló con la barbilla hacia las huellas. Es la mayor amenaza aquí. Seguimos el rastro. Ahora nosotros somos los cazadores. Lo dijo con tal convicción, con tal certeza depredadora. Pero mientras nos reagrupábamos y comenzábamos a movernos, siguiendo el rastro de un monstruo hacia el corazón de una selva que se sentía más antigua que el tiempo, no pude evitar la sensación de que no éramos los cazadores. Solo estábamos siguiendo una invitación a la guarida del dragón. Estábamos caminando directamente hacia las fauces de algo antiguo y malévolo. Y el infierno verde simplemente contenía la respiración, esperando para observar. El rastro de la bestia era inquietantemente fácil de seguir. Había abierto un camino a través de la selva como una excavadora, partiendo árboles más pequeños y dejando una amplia zanja de barro a su paso. El aire se volvió más espeso, más cálido, y portaba un tenue olor cobrizo que inicialmente confundí con sangre, pero que pronto me di cuenta de que era otra cosa, algo metálico y extraño. Nos movimos en una formación de diamante cerrada, con las armas en alto, los sentidos en vilo. La selva se había quedado en silencio. El parloteo incesante de insectos y pájaros se había desvanecido, reemplazado por un silencio expectante y pesado. Eso es lo que más me preocupaba. La naturaleza sabía algo que nosotros no. Mi dron se adelantó zumbando, su cámara térmica pintando el mundo en azules y naranjas cambiantes. Vi las firmas de calor de monos en el dosel, un jabalí osando en la maleza. Nada del tamaño de un hombre, nada que explicara este silencio. «Contacto», sisió la voz de Sombra en mi oído. Solo esa palabra. Me congelé, cayendo sobre una rodilla, mi rifle barriendo mi sector. Más adelante, Sombra era una estatua, con una mano levantada en un puño. Hice zoom con la cámara del dron en su posición, cambiando a óptica. Estaba mirando una cortina de gruesas lianas a 30 yardas de distancia. A simple vista, era solo más selva. Sin embargo, en la imagen térmica del dron, estaba iluminada. Al menos 20 firmas de calor, escondidas, esperando. Una emboscada. «Emboscada, al frente», subvocalicé en mi micrófono de garganta. 20 o más hostiles, posiciones estáticas. «No nos están esperando a nosotros», gruñó Alfa en respuesta. «Están esperándolo a él. A la cosa que estábamos rastreando». Habíamos caminado justo entre ellos y su presa prevista. Antes de que Alfa pudiera dar otra orden, la selva explotó. Un chillido gutural rasgó el aire, y figuras surgieron de las lianas. No eran soldados. Eran hombres con los ojos desorbitados, con el pecho desnudo y cubiertos de arremolinados tatuajes azules, sus rostros pintados con grotescas máscaras esqueléticas. Blandían machetes y lanzas toscas, y cargaron con un fervor suicida que desafiaba todo sentido táctico. Eran los fanáticos del Serpiente. «¡Contacto al frente! ¡Abran fuego!». La orden de Alfa fue un rugido, pero estos hombres eran diferentes. Las primeras ráfagas de nuestros rifles les dieron de lleno en el pecho, pero apenas disminuyeron la velocidad, avanzando a trompicones con espuma de sangre en los labios,
sus ojos fijos en nosotros con un júbilo maníaco. No parecían sentir dolor. «Están drogados hasta las cejas», escupió Colmillo por las comunicaciones. «Cóctel de fenciclidina, quizás algo peor. Estaban acortando la distancia demasiado rápido. Estábamos a punto de ser arrollados por pura superioridad numérica y frenesí. «¡Alfa! ¡Están demasiado cerca!», grité, disparando una ráfaga de 3 balas que derribó a uno de los fanáticos, pero otros 2 treparon sobre su cuerpo. Una única orden gutural resonó en mis oídos, no desde la garganta humana de Rex, sino desde algo más profundo. «¡Cambio!». Me preparé. El sonido golpeó de nuevo. El nauseabundo coro de la transformación, el crujido, el desgarro, el gemido de hombres convirtiéndose en monstruos. Pero esta vez fue diferente. No fue en el entorno estéril de un campo de entrenamiento. Fue aquí, en la sofocante claustrofobia de la selva, acorralados por fanáticos gritando. Se sintió más primitivo, más real, más aterrador. En el espacio de unos pocos latidos, el tiroteo se convirtió en una masacre. La figura de 9 pies de altura de Titán se alzó, y el machete de un fanático rebotó en su hombro blindado con un chirrido metálico. Titán ni siquiera pareció darse cuenta. Le dio un revés al hombre con una mano con garras, y la cabeza del fanático simplemente desapareció en una niebla roja. Sombra se convirtió en un borrón de pelaje negro, zigzagueando entre los árboles con una velocidad imposible. Sus cuchillas de brazo integradas se convirtieron en extensiones de su voluntad, cegando cuerpos y miembros. Era un torbellino de muerte precisa y silenciosa. Colmillo era lo opuesto. Enfrentó su frenesí con uno aún mayor, una encarnación gruñona y rugiente de la violencia que se lanzó contra la turba, sus garras y dientes rasgando carne y hueso con una eficiencia voraz. Alfa se encontraba en el centro de todo, un general descomunal de esta demoníaca manada de guerra. Todavía sostenía su rifle, disparando ráfagas controladas para abatir a los fanáticos a distancia, pero cuando uno se acercaba demasiado, lanzaba una garra que se movía más rápido de lo que el ojo podía seguir, destripando al hombre antes de volver a apuntar a lo lejos. Mi papel se redujo a la supervivencia. Vacié mi cargador, recargué y volví a disparar, tratando de cubrir sus flancos, tratando de hacer algo. Pero era como arrojar guijarros a un huracán. Todo el enfrentamiento duró quizás 30 segundos. Y luego, silencio. Un silencio roto solo por las pesadas y ásperas respiraciones de las 4 figuras de pie entre los muertos. El suelo estaba empapado en sangre. El aire estaba espeso con su sabor cobrizo. La escena era de una devastación total. Fue efectivo, horrorosa y nauseabundamente efectivo. Miré sus constantes vitales en el cerbero. Las agujas estaban hundidas en el rojo. Adrenalina, agresión, instinto depredador. Todo gritaba más allá de los umbrales de seguridad. «Alfa», dije, mi voz temblando ligeramente. «Informe. Las constantes vitales son críticas. Necesitan revertir». Un gruñido bajo y retumbante fue mi única respuesta durante un largo momento. Pude ver la enorme cabeza de Alfa girar, sus brillantes ojos amarillos fijos en mí. Por un segundo aterrador, no estuve seguro de si veía a su especialista en comunicaciones, o solo otro trozo de carne. La bestia tenía el control. Entonces, un escalofrío recorrió su cuerpo. «Recibido». «Cerbero», graznó finalmente, la palabra sonando como si fuera arrastrada sobre grava. «Revirtiendo». Uno por uno, se desplomaron, las formas monstruosas retrocediendo hacia los hombres que conocía, dejándolos jadeando y temblando en el suelo empapado de sangre. Me acerqué a Rex y le ofrecí una mano. La tomó y su agarre seguía siendo anormalmente fuerte. Sus ojos se encontraron con los míos y en sus profundidades vi al hombre, pero también vi a la bestia mirando desde detrás de ellos. Y por primera vez vi vergüenza. Apartó la vista hacia la carnicería que nos rodeaba, y un músculo se contrajo en su mandíbula.
No solo habíamos ganado una pelea, habíamos desatado una pesadilla. Y lo peor era que, en esta selva, se sentía como en casa. El rastro de carnicería nos llevó directamente a su origen. Tras otra milla de caminata tensa y silenciosa, la selva se aclaró, abriéndose a las orillas de un río ancho y lento del color del té con leche. En medio de ese río, construida sobre una extensa red de gruesos pilotes de madera, había una aldea. Era un caótico revoltijo de cabañas de bambú y pasarelas desvencijadas, todas conectadas y extendiéndose como una especie de tumor de madera. El humo se enroscaba desde una docena de fuegos diferentes. Hombres armados patrullaban el perímetro. Era aquí. Esta era la capital del Serpiente. Debe de haber 200 hostiles ahí dentro, susurré, mirando a través de mis prismáticos desde el cobijo de un enorme baniano. Quizás más. Posiciones fortificadas en el puente principal. Esperan un asalto frontal, señaló Alfa, sus ojos escaneando la disposición con frialdad táctica. No nos esperan a nosotros. Trazó el plan con una eficiencia enérgica y brutal. No era un plan para soldados, era un plan para monstruos. Titán era el ariete. Él crearía la brecha. Sombra y Colmillo eran los segadores. Usarían el caos para infiltrarse, trepando por los pilotes y atacando desde los tejados y las pasarelas superiores. Alfa lideraría la carga a través de la brecha, una punta de lanza de puro terror. Mi trabajo era quedarme atrás, proporcionar fuego de cobertura con mi rifle de tirador designado y usar el dron para hacer sus ojos en el cielo, señalando objetivos prioritarios y movimientos de flanqueo. La correa y el observador. «¿A mi señal?», dijo Alfa, su voz bajando a un gruñido grave. «Cambio». Los 4 ni siquiera esperaron a la transformación completa. Mientras sus cuerpos comenzaban a deformarse e hincharse, ya se estaban moviendo. Titán, a mitad de su metamorfosis en un gigante de 9 pies, se lanzó contra la línea de árboles a toda velocidad. Se estrelló contra el puente principal que conectaba la aldea con la orilla del río, sin siquiera detenerse. La barricada de madera en su entrada explotó en astillas. Los 2 guardias que estaban allí ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que su carga los arrollara. La aldea estalló en un avispero de gritos y disparos. Desde mi posición, vi a Sombra y Colmillo, ahora completamente transformados, lanzarse al agua. No nadaron. Saltaron de un grueso pilote al siguiente, sus poderosas piernas lanzando los 10, 15 pies cada vez, sus garras encontrando agarre en la madera resbaladiza y cubierta de musgo. Estuvieron en la parte inferior de la aldea en segundos, silenciosos e invisibles. Alfa, una pesadilla de pelaje negro, músculo y dientes, dejó escapar un aullido que no era un sonido, sino un arma en sí misma. Fue una declaración de guerra que resonó a través del agua, un grito primigenio que prometía la muerte. Cargó a través del puente detrás de Titán, su M4 escupiendo fuego. Mi dron estaba en el aire, su transmisión una danza caótica de firmas de calor. Alfa, ametralladora pesada, cabaña del 2º piso, esquina noreste, grité, con la voz tensa. «Sombra, ¿recibido?», ladró Alfa. La única respuesta fue un parpadeo de movimiento en mi pantalla. La firma de calor del artillero de la ametralladora desapareció un segundo después. Vi la forma ágil y monstruosa de Sombra aparecer en ese techo por un breve momento, antes de fundirse de nuevo en el caos de abajo. La lucha fue una sinfonía de eficiencia brutal. Titán era una fuerza de la naturaleza, una máquina de asedio viviente. No solo derribaba puertas, arrancaba paredes enteras de las cabañas, exponiendo a los hombres dentro al fuego disciplinado de Alfa. Agarraba a los fanáticos y simplemente los arrojaba desde las pasarelas a las turbias aguas de abajo. Colmillo era un derviche. Utilizó la estructura laberíntica de la aldea a su favor, emboscando a grupos de hombres armados desde arriba o desde abajo, un borrón de garras y cuchillas de tungsteno en los estrechos confines de los pasillos de bambú. Los gritos de sus víctimas eran cortos y húmedos.
Fue una masacre, una derrota total y absoluta. Los fanáticos eran valientes, tengo que reconocerlo. Lucharon con la desesperación de verdaderos creyentes, disparando sus AK-47 y lanzando explosivos rudimentarios. Pero no estaban luchando contra hombres. Estaban luchando contra un mito hecho carne y acero. Intentaban detener un maremoto con sus propias manos. Su coraje no significaba nada contra la violencia pura y abrumadora de Odín. Hice mi parte. Abatí objetivos de oportunidad. Hombres que intentaban flanquear la posición de Alfa, un aspirante a artillero de lanzacohetes, que se preparaba en un tejado. Cada vez que apretaba el gatillo se sentía distante, quirúrgico, desconectado de la cruda carnicería que ocurría abajo. Yo era un director de orquesta, ayudando a orquestar esta música hermosa y terrible. Abrieron un agujero directo a través de las defensas de la aldea, avanzando implacablemente hacia el centro. La resistencia se estaba desvaneciendo, los fanáticos rompiendo filas y huyendo ante el avance imparable de los 4 jinetes de su apocalipsis. Estaban despejando un camino hacia el corazón de la aldea, hacia una gran plaza abierta donde el humo era más espeso, hacia la sala del trono del rey serpiente. Y a medida que nos acercábamos, un nuevo sonido comenzó a abrirse paso a través del estruendo de la batalla. Un tamborileo lento, rítmico y profundamente inquietante. El camino hacia el centro de la aldea estaba pavimentado con los muertos. Nos movimos a través del espeluznante silencio que sigue a una batalla unilateral. Los únicos sonidos eran nuestra propia respiración y el goteo de sangre desde las pasarelas hacia el río de abajo. El tamborileo rítmico se hizo más fuerte, más insistente, un latido constante e hipnótico en el aire húmedo. La plaza era una amplia plataforma circular, el espacio abierto más grande en la aldea sobre pilotes. En el centro, un tosco altar de piedra estaba manchado de oscuro por viejos sacrificios. Y sobre ese altar lo encontramos. A el serpiente. Era un hombre pequeño y enjuto, con ojos penetrantes y fanáticos, y una serpiente tatuada subiendo por su cuello y cruzando su rostro. No estaba solo. A su lado había una figura que me erizó el vello de la nuca. Un chamán. Era anciano, una cáscara desecada de hombre con la piel como pergamino arrugado tensado sobre sus huesos. Llevaba un tocado de plumas iridiscentes y pieles de reptil, y era él quien hacía el ruido. Estaba golpeando un gran tambor cubierto de piel con un mazo hecho de un fémur humano, sus movimientos bruscos y ritualistas. Ni siquiera nos miró cuando entramos en la plaza. Tenía los ojos cerrados. Sus labios se movían en un cántico silencioso y febril. El serpiente sonrió, un rictus de confianza demencial. «Llegáis demasiado tarde, demonios americanos», siseó, su voz deslizándose por el aire. «No podéis matar a un dios». «Estamos a punto de poner a prueba esa teoría», gruñó Alfa, mientras su equipo se desplegaba, sus formas monstruosas proyectando largas y aterradoras sombras a la luz parpadeante de las antorchas. Pero dudaron. Algo iba mal. El aire estaba espeso, cargado de una electricidad estática que me erizaba la piel. Mi tableta, conectada al sistema Cerbero, comenzó a parpadear. Vi lecturas de energía anómalas disparándose por toda la plaza, centradas en el altar. No era tecnológico, era otra cosa. Algo que mi equipo no estaba diseñado para medir. «Alfa, estoy recibiendo extrañas firmas de energía», advertí por las comunicaciones. «Esto no es solo un señor de la droga y su curandero. Esto es otra cosa». El chamán no nos prestó atención. Su tamborileo se aceleró. Su cántico se hizo más fuerte, ahora audible como una serie de sílabas guturales, y chasqueantes que raspaban el borde del oído. El agua del río, que fluía a través de un ancho canal que dividía la plaza, comenzó a cambiar. Una débil y enfermiza luminiscencia verde comenzó a brillar desde debajo de la superficie, pulsando al ritmo del tambor. El agua comenzó a agitarse y a burbujear, no por el calor,
sino como si algo masivo se estuviera removiendo en las profundidades. No está luchando contra nosotros, observó Sombra, su voz un bajo raspado. Está llamando a algo. Entonces lo detendremos, gruñó Colmillo, dando un paso adelante. Pero el serpiente solo se rió, un sonido agudo y desquiciado. El río da la vida y el río la quita. Nuestro protector despierta. Naga Rava se dará un festín con vuestros huesos. El resplandor verde en el agua se intensificó, convirtiéndose en una cegadora luz viridiana. Toda la plaza comenzó a temblar, los pilotes de madera gimiendo en protesta. Una ola de presión, como un cambio en la fuerza barométrica, nos barrió. Esto no era un ritual, era una invocación, una llamada. El chamán no era solo un sacerdote, era una llave, girando una cerradura en el tejido de la realidad. Y algo al otro lado estaba empujando la puerta para abrirla. Mi entrenamiento, mi experiencia, toda mi mente racional gritaba que esto era imposible. Era hipnosis masiva, un truco, algún tipo de arma sónica combinada con alucinógenos en el aire. Pero los datos de mi tableta no mentían. Las lecturas de energía estaban fuera de escala. El suelo temblaba, y la cosa en el agua era muy, muy real. Titán soltó un rugido desafiante, plantando los pies y levantando su ametralladora. Sombra y Colmillo flanquearon el altar, sus movimientos bajos y depredadores. Alfa se mantuvo firme, una montaña de pelaje oscuro y músculo, sus ojos brillantes fijos en el agua hirviente y luminosa. Estaban listos para una pelea, pero tuve la nauseabunda sensación de que acabábamos de traer cuchillos a una guerra contra un dios. El chamán golpeó el tambor una última vez, de forma ensordecedora, y el mundo pareció contener la respiración. El ritual estaba completo. La puerta estaba abierta. El río explotó. Un geyser de agua verde brillante estalló en el aire con un rugido que era parte siseo, parte rechinamiento tectónico. De ese vórtice agitado se alzó el dios del culto de la serpiente, Naga Rava. Era una pesadilla hecha forma. El informe había dicho serpiente gigante, pero eso era una burda subestimación. Su cuerpo era tan grueso como un autobús escolar, cubierto no de escamas, sino de placas superpuestas de una armadura cincelada, similar a la obsidiana, que brillaba húmedamente a la luz de las antorchas. Pero la cabeza era una monstruosidad del amanecer de los tiempos. Era larga y estrecha como la de un gavial, pero más ancha, más fuerte, repleta de dientes entrelazados del tamaño de dagas. 6 ojos amarillos y malévolos, 3 a cada lado. Parpadeaban lentamente, observándonos con una inteligencia antigua y reptiliana. Se cernía sobre la plaza, su longitud total aún oculta en las turbias profundidades. Por un momento, todos quedaron congelados. Incluso los licántropos de Odín parecían pequeños ante esta criatura primordial. Titán rompió el hechizo. Con un bramido de pura rebeldía, abrió fuego. Una ráfaga de balas trazadoras cosiendo el pecho blindado del monstruo. Las balas chispearon y rebotaron en su piel con pings metálicos, sin hacer más daño que el granizo en un tanque. Naga Rava respondió, no con un rugido, sino con movimiento. Su cabeza se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible. No apuntaba a Titán, sino a Colmillo. El licántropo más pequeño era rápido, pero la serpiente era más rápida. Sus enormes mandíbulas se cerraron de golpe donde él había estado un microsegundo antes, astillando los gruesos tablones de madera de la plaza como si fueran palillos. «¡Sepárense! ¡No puede seguirnos a todos!», ordenó Alfa, su voz cortando el caos. La batalla había comenzado. Era una danza primigenia y brutal entre mitos. Sombra, usando su velocidad, trepó por el costado de una gran cabaña, corriendo a lo largo de la línea del techo para obtener un mejor ángulo. Saltó, sus cuchillas de tungsteno destellando, apuntando a los ojos de la criatura. Logró hacer un profundo tajo debajo de una de sus 6 ópticas, extrayendo un fluido icoroso y chispeante que humeaba al tocar la madera.
La bestia chilló, un sonido agudo y chirriante, y sacudió la cabeza, destrozando toda la cabaña y haciendo que Sombra cayera rodando. Titán cargó, en un movimiento suicida y glorioso. Agarró la mandíbula inferior del monstruo, su inmensa fuerza enfrentada a la de la criatura. Clavó sus garras en la carne blindada, los músculos tensos mientras intentaba mantener la boca de la criatura abierta, para evitar que esos dientes se cerraran sobre él. Nagarrava, enfurecida, levantó la cabeza, alzando al hombre lobo de 9 pies de altura en el aire como si no pesara nada. ¡Cade! ¡Granada! ¡Ahora!, rugió Alfa. Tenía mi lanzagranadas M203 listo. La boca del monstruo estaba abierta, unas fauces cavernosas y apestosas. Era el único punto sin blindaje que podía ver. Disparé. El proyectil de alto explosivo de 40 milímetros surcó el aire y detonó en lo profundo de su garganta. El efecto fue instantáneo. La bestia convulsionó, una explosión ahogada y húmeda resonando desde su gaznate. Dejó caer a Titán, que aterrizó con un ruido sordo, y comenzó a agitarse salvajemente, su enorme cola azotando y demoliendo la mitad de la plaza. Hombres, cabañas y trozos de la pasarela fueron barridos al río. Retrocedí a toda prisa, recargando. La bestia estaba herida, pero lejos de estar muerta. Estaba enfurecida. Fijó sus ojos restantes en mí, la fuente de su dolor. Vi mi muerte en esos orbes fríos y amarillos, pero antes de que pudiera atacar, Alfa y Colmillo estaban sobre ella. Colmillo, recuperándose de su casi encuentro, escaló su flanco, sus garras encontrando agarre en los huecos entre las placas de armadura, trepando por ella como una montaña carnosa. Alfa la enfrentó de frente, no tratando de dominarla, sino usando su rifle para apuntar a las heridas que Sombra y yo ya habíamos hecho. Era un estratega, incluso ahora. Estaba creando oportunidades, explotando debilidades. Lucharon como una manada de lobos derribando a un bisonte, un asalto coordinado de dientes, garras y acero. Sombra, de nuevo en pie, se reincorporó a la refriega, sus cuchillas un constante y hostigador borrón alrededor de la cabeza del monstruo, obligándolo a concentrarse en él, mientras los demás hacían el verdadero daño. Titán, rugiendo, volvió a la carga, ignorando el dolor de su caída, y comenzó a arrancar las placas de armadura de su vientre, arrancándolas con sus propias manos para exponer la carne más blanda debajo. Estaba funcionando, estábamos ganando. El monstruo sangraba, chillaba, sus movimientos se volvían más frenéticos y menos dirigidos. Era la batalla de toda una vida, una visión que ningún humano estaba destinado a ver. Mis hermanos, mis monstruos, estaban matando a un dios. Y mientras la bestia comenzaba a flaquear, me permití un destello de esperanza. Lo teníamos. Nagarrava estaba al borde de la muerte, debatiéndose en sus estertores, su sangre icorosa tiñendo el río de verde. Titán tenía un agarre mortal en su garganta, mientras que Colmillo y Sombra la estaban despedazando sistemáticamente. Alfa estaba listo para dar el golpe final. La victoria era algo tangible, un sabor a metal y ozono en el aire. Y entonces, el chamán cambió de tono. Había sido ignorado en el caos, una figura esquelética de pie junto a su altar. Ahora, soltó el mazo de fémur. El tamborileo cesó. En el repentino silencio relativo, echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca. Lo que salió no fue un cántico, fue una canción. Fue un sonido que no entraba por los oídos. Se clavaba directamente en el cráneo. Era una melodía aguda, lastimera y disonante. Un acorde de pura incorrección que vibraba en mis huesos y hacía que me dolieran los empastes de los dientes. Era una frecuencia diseñada para desentrañar la mente. En mi tableta Cerbero, la pantalla se volvió loca. Los 4 flujos biométricos, ya en rojo intenso, se salieron completamente de la escala. Alarmas que ni siquiera sabía que existían sonaron, una cacofonía de gritos digitales. La señal de la interfaz neuronal, el delgado hilo de control que tenía sobre ellos, parpadeó de verde a rojo y luego simplemente se apagó con un mensaje. Conexión perdida.
La correa se había roto. Levanté la vista, mi corazón encogiéndose en mi pecho. El efecto en los licántropos fue inmediato y catastrófico. Se congelaron. La caza coordinada cesó. Un aullido colectivo y agonizante brotó de sus gargantas, un sonido de puro dolor. Entonces, sucedió lo peor posible. Alfa, que había estado a punto de rematar al dios moribundo, se giró. Su enorme cabeza, toda furia gruñona, se apartó de Nagarraba. Sus brillantes ojos amarillos, que ya no contenían ningún rastro de la mente táctica de Rex, se fijaron en el miembro más cercano de su manada, Colmillo. Un gruñido bajo y gutural retumbó en su pecho. Un sonido más profundo y aterrador que cualquiera que hubiera hecho antes. No era el sonido de un soldado. Era el sonido de un depredador alfa territorial. La canción de la discordia había puenteado al hombre por completo. Había puenteado al soldado. Había hablado directamente a la bestia primigenia que el Proyecto Lupus había despertado con tanto cuidado y había dicho una palabra: amenaza. Colmillo, igualmente perdido en la enloquecedora canción, le devolvió el gruñido, bajando su postura. Su lealtad, su entrenamiento, su hermandad, todo había desaparecido, consumido por esa melodía antinatural. Ya no era un miembro de ODIN. Era un lobo rival en el territorio de un alfa más poderoso. Con un rugido que sacudió toda la plaza, Alfa cargó. No contra el dios enemigo, no contra el chamán, sino contra su propio hermano. Se estrelló contra Colmillo con la fuerza de un tren de mercancías, y los dos monstruos de 9 pies cayeron en un torbellino de garras y dientes que se agitaba y desgarraba. Observé con puro y absoluto horror. Mi equipo, mis amigos, intentaban matarse entre ellos. Titán, con la mente también fracturada por la canción, soltó al moribundo Nagarraba y se giró, confundido y enfurecido, soltando un rugido que los desafiaba a ambos. Sombra, retorciéndose y con espasmos, clavándose las garras en su propio cráneo, estaba atrapado entre la lucha y la huida, sus instintos animales destrozándolo desde dentro. El campo de batalla se había convertido en un foso de gladiadores. La canción de la discordia era un veneno, convirtiendo nuestra mayor fortaleza, su poder primigenio, en nuestra debilidad más devastadora. Ya no eran un equipo, eran una manada en medio de una violenta y sangrienta lucha por el poder. Mis hermanos iban a despedazarse mutuamente, y yo era absolutamente impotente para detenerlos. El tiempo pareció ralentizarse hasta convertirse en un goteo espeso y almibarado. A mi alrededor había un torbellino de caos. Alfa y Colmillo eran una única entidad retorcida de pelaje y furia, sus gruñidos y el nauseabundo sonido de garras sobre piel blindada resonando en la plaza. Titán rugía, caminando de un lado a otro, un barril de pólvora de rabia confusa a punto de estallar. El moribundo Nagarraba azotaba su cola, enviando astillas y agua por todas partes. Y a través de todo ello, la canción penetrante y desgarradora del chamán continuaba, el punto de anclaje de toda esta pesadilla. Mi mente corría, recorriendo protocolos inútiles. El cerbero estaba muerto. Las comunicaciones estaban llenas de nada más que estática y rabia animal. Mi rifle parecía una cerbatana. Yo era la cosa más débil en esta arena, el único humano de piel suave y frágil en millas a la redonda, y el único que todavía estaba cuerdo. Ese pensamiento atravesó el pánico como un trozo de hielo. Ellos estaban perdidos. Yo no. La correa había desaparecido, lo que significaba que yo tenía que convertirme en la correa. Mi entrenamiento se activó, una vida de ejercicios superando el terror. Analizar la amenaza, identificar la fuente, neutralizar. La amenaza no eran los hombres lobo, ni siquiera era el dios serpiente moribundo. Era la canción. Y la fuente de la canción era el anciano desecado de pie junto al altar, con los ojos cerrados, todo su ser concentrado en su música malévola. El serpiente se acurrucaba detrás de él, observando el espectáculo con una mirada de triunfo extático. Ellos eran los objetivos. Tenía segundos.
quizás menos. Alfa tenía a Colmillo inmovilizado, sus mandíbulas chasqueando a pulgadas de la garganta de Colmillo. En cualquier momento, le arrancaría la cabeza a su hermano. Caí sobre una rodilla, el mundo reduciéndose a la vista a través de mi mira. El rifle se sentía firme en mis manos, una extensión de mi voluntad. La retícula se posó en el pecho del chamán. Estaba a 100 pies de distancia balanceándose ligeramente. Un disparo difícil en circunstancias normales. Esto era cualquier cosa menos normal. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un contratiempo frenético a la canción del chamán. Exhala, aprieta, no tires bruscamente. Los fundamentos, la mecánica simple y limpia de una muerte. Disparé. El chasquido del proyectil de 7,62 milímetros fue nítido y limpio, una única nota de orden en una sinfonía de caos. Por un momento, pareció que el mundo entero contuvo la respiración. La canción del chamán se detuvo. No se desvaneció, fue cortada, como si se hubiera accionado un interruptor. Un agujero oscuro apareció en el centro de su pecho. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de sorpresa. Miró la herida, luego a mí, con una expresión de profunda incredulidad en su rostro antiguo. Luego, se desplomó en el suelo como una marioneta desechada. El silencio que siguió fue más impactante que el ruido. La opresiva presión mental se desvaneció. Fue como salir a la superficie después de haber estado sumergido demasiado tiempo. El efecto en Odín fue instantáneo. Alfa se congeló, sus mandíbulas todavía apulgadas de la garganta de Colmillo. Un escalofrío recorrió su enorme cuerpo. Miró hacia abajo, y por primera vez, vi a la bestia en sus ojos retroceder, reemplazada por el horror naciente y demoledor del hombre en su interior. Se apartó de Colmillo como si se hubiera quemado. Colmillo yacía en el suelo de madera, jadeando, sus propios ojos aclarándose. Miró a Alfa, luego a sus propias garras ensangrentadas, y un gemido bajo y lastimero escapó de su garganta. No hablaron, no lo necesitaron. El horror compartido era algo palpable entre ellos. Toda esa ira redirigida, toda esa frustración y sed de sangre inducida por el veneno no tenía a dónde ir, pero quedaba un último objetivo. Como uno solo, sin que se diera una sola orden, los cuatro giraron la cabeza. Sus ojos, llenos de un propósito terrible y unificado, se fijaron en las dos últimas figuras en la plaza: el aterrorizado señor de la droga, el serpiente, y la forma temblorosa y moribunda de Nagarraba. Lo que siguió no fue una pelea, fue una ejecución, una catarsis. Cayeron sobre el dios herido y su amo con una furia controlada y silenciosa, que era mucho más aterradora que su frenesí anterior. En segundos, no quedó nada más que carne destrozada, hueso astillado y la mancha oscura que se extendía en las aguas del río. El vuelo de regreso fue una tumba. Los motores del C-130 proporcionaban un zumbido monótono, pero dentro del fuselaje, el silencio era absoluto. Nos sentamos en las mismas posiciones que en el viaje de ida, yo a un lado, los cuatro al otro. Eran hombres de nuevo, vestidos con uniformes de fatiga rotos y cubiertos de sangre y barro. Estaban exhaustos, magullados y sangrando por docenas de heridas que ya se estaban cerrando con una velocidad antinatural. Nadie habló, nadie se miró. Miraban al suelo, a las paredes, a cualquier cosa menos a sus propias manos. La camaradería fácil, el humor negro de los soldados, todo había desaparecido. En su lugar había una pesada vergüenza compartida. El informe oficial sería una obra maestra de la ficción. Misión exitosa. Objetivo primario: el serpiente, eliminado. Su organización desmantelada. Ninguna mención de una manada de hombres lobo de 9 pies de altura luchando contra un dios río prehistórico. Ninguna mención de la canción de un chamán que volvió a hermano contra hermano. Y ciertamente ninguna mención de que el sistema Cerbero falló por completo. Esa parte sería enterrada bajo tanta tinta negra y clasificación de alto secreto
que bien podría no haber sucedido nunca. Ahora era nuestro secreto, un veneno que todos teníamos que tragar. De vuelta en la base, pasamos por los trámites del informe. Los altos mandos recibieron su informe de victoria saneado. Nos curaron médicos que sabían que era mejor no hacer preguntas. Ahora, estoy sentado solo en esta habitación gris, con el ojo rojo de la grabadora como único testigo. Registro de bitácora, CAD. Pensamientos finales. Tomo una larga y temblorosa respiración. ¡Ganamos! La misión es un éxito, pero perdimos. Allá en ese infierno verde, no solo luchamos contra un monstruo, luchamos contra magia, magia real y tangible. Y casi nos destroza, casi los hizo matarse entre ellos. Me froto la cara con una mano. La imagen está grabada en mi mente. Las mandíbulas de Alfa chasqueando en la garganta de Colmillo. La mirada en sus ojos cuando la canción se detuvo. Era la mirada de hombres que acababan de ver al monstruo en su interior, desatado y sin cadenas. El bautismo, el proyecto Lupus, no solo les dio la fuerza de la bestia, también les dio sus debilidades, territorialidad, rabia primigenia, una vulnerabilidad a cosas que la ciencia no puede medir ni proteger. El sistema Cerbero es una correa para un perro, pero ya no estamos luchando contra perros. Me inclino más cerca del micrófono, mi voz bajando a un susurro. Hoy lo sintieron. Por unos momentos fueron completamente libres, sin correa, sin conciencia humana que los contuviera, solo poder e instinto puros y sin adulterar. Y que Dios me ayude, creo que a una parte de ellos le gustó. No hablarán de ello, pero yo lo veo. Es un eco en su sangre ahora, un recuerdo de cómo se siente la verdadera libertad para la bestia. El mundo no es lo que pensábamos que era. No es solo un mundo de terroristas y señores de la guerra. Hay rincones oscuros, males antiguos durmiendo en los lugares olvidados. Y el Pentágono, en su infinita sabiduría, ha creado la única arma capaz de combatirlos. Un arma que es, en sí misma, algo oscuro y antiguo. Somos la cura que es infinitamente más aterradora que la enfermedad. Habrá otras misiones, digo, las palabras sabiendo a ceniza. Habrá otros chamanes, otros monstruos, otras canciones. Seguirán enviándonos a la oscuridad. Y yo estaré allí, con mi tableta y mi rifle, fingiendo que tengo el control. Extiendo la mano y apago la grabadora, sumiendo la habitación en el silencio. Pero no lo tengo. Todo lo que puedo hacer es observar y rezar y preguntarme cuántas veces más tendré que poner mi retícula sobre un amigo para salvarlo de sí mismo, y cuánto tiempo pasará hasta que falle.